bienvenidas. Bienvenidas una vez más a esta transmisión de Princesas de 40 y más, con las transmisiones de La Vida Apenas Comienza. Hola Ro, desde Chicago, bienvenida. Buenas noches Margarita Coulbar. Buenas tardes, bienvenidas a esta transmisión de La Vida Apenas Comienza. Les recuerdo mi nombre, soy Gabriela Vázquez Cobo. Y desde Hidalgo, buenas tardes Nancy, hola Rosario, hola a todas, buenas tardes, dale con el buenas noches. De Rosarito, Baja California, es lo increíble de la tecnología y de tener esta posibilidad de que nos estamos enlazando con gente de distintos lugares, padrísimo. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de los roles que jugamos a veces en ocasiones en la vida, el rol de víctima y el rol de victimaria. Vamos a entender un poquito más de estos roles para cerrar este tema y después ir avanzando con otros que nos ayuden a, digamos, desbloquear nuestro poder femenino. Entonces, vamos a empezar describiendo o definiendo un poco lo que supone el rol de la víctima. Cuando en la vida estamos o nos ponemos en situaciones de la víctima, que esto lo hacemos todos en cierta medida y en distintos momentos de nuestra vida, ¿sale? Entonces, el rol de víctima, cuando estamos en un rol de víctima, estamos asumiendo que no tenemos nada de control sobre las circunstancias a nuestro alrededor, ni sobre nuestras relaciones. Entonces, cuando estamos en este rol de víctima, asumimos que el control y asumimos que el poder de acción o de decisión está fuera de nosotros y vive en una persona o en una situación. Y cuando estamos en esta situación de víctima, lo que estamos haciendo es trabajando desde lo que decíamos la semana pasada, desde el miedo al rechazo, desde el miedo a no llenar ideales, y entonces entregamos nuestro poder personal así como nuestra responsabilidad, porque creemos que nuestro valor en ese sentido, en ese espacio en donde nos hemos puesto en el lugar de víctimas, pues no es tan grande como el de otras personas que toman mejores decisiones o situaciones que nos suceden, ¿sale? Y cuando estamos en este rol de víctima, creemos cosas de nosotros mismas que permiten que las personas o las situaciones de alguna manera se aprovechen de nosotros. Y entonces yo siempre que digo este tema de que no, es que si tú te crees que no puedes, pues la vida te dice concedido. Hola Vero, buenas tardes. Es decir, la vida es maravillosa, la vida es bellísima y la vida a todo te dice que sí. Entonces cuando tú amaneces un día o estás iniciando una conversación y dices, yo no puedo con esto, la vida te dice, muy bien, concedido, tú no puedes con esto. Y genera un chorro de circunstancias y activa poder en otras personas y desactiva poder en ti, donde entonces todas estas creencias se convierten en realidad. Cuando tú dices, yo puedo, aunque la situación es difícil, aunque las relaciones sean difíciles, la vida, que es maravillosa, que es hermosa y que a todos nos dice que sí, entonces hace que las cosas sucedan y desbloquea este poder en nosotros. Porque también lo que decíamos la semana pasada, estar en el papel de víctima, a veces es como fácil porque ya no asumimos responsabilidades y las responsabilidades las tienen otros. Entonces les voy a poner como 2 ejemplos y a ver si ustedes accederían a mi solicitud. Si yo llego y les digo, a ver queridas amigas, yo les aseguro que voy a resolver todos sus problemas, pero todos sus problemas, de aquí al último día de su vida y 2 generaciones adelante de ustedes. De verdad se los prometo que lo voy a resolver. Solo necesito una pequeña cosa de su parte, necesito que me den su hígado, necesito que me den su estómago o necesito que me den sus ojos, lo que ustedes quieran.
Estoy segura que cualquier persona que oyera esta propuesta diría, esta mujer está loca. Claro que no le voy a dar eso, claro que no voy a dejar que se aproveche de esa manera de mí, claro que no voy a dejar que lastime mi cuerpo. ¿Por qué? Porque esa creencia de lo que yo les propuse es tan absurda que nadie en su sano juicio diría, me parece una gran idea. Entonces, cuando estamos en el papel de víctima, cuando estamos permitiendo que otros tengan el control, es porque creemos que eso tiene una razón de ser. Es porque creemos que ese pensamiento es lógico para nosotros y se permite de esa manera. Otro ejemplo que les pongo como para poner estas situaciones un poco absurdas y entender cómo es este pensamiento. Imagínense que vamos caminando en el estacionamiento, en la calle, en algún lugar y vamos con un poquito de prisa y entonces una persona nos toca el claxon desde su coche, nos dice, ay, ven tantito, nos asomamos porque somos bien amables. Hola Claudia, bienvenida. Nos asomamos porque somos muy amables y nos dice, oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te encargo tantito mi coche en lo que voy ahorita a comprarme unos zapatos? Pues, ¿quién diría? Ay, sí, claro, ve a comprar unos zapatos en lo que yo aquí me espero. Pues esta persona sin duda estaría aprovechándose de nosotros y nos estaría proponiendo cosas que nos parecen absurdas, que no aceptaríamos. Y muchas veces cuando estamos en estas relaciones, en estas situaciones, aceptamos propuestas de la vida y de las personas que no están alineados a nuestros propósitos, a nuestros deseos, y entonces es cuando entramos en esta fase de víctimas y decimos, wow, es que no depende de mí, es súper complicado y no puedo hacerlo. Y yo quiero ponerle, ya ven que me gusta ponerles ejemplos, yo quiero ponerles un ejemplo que yo siempre tengo como ancla para entender que en la vida yo prefiero salirme del papel de víctima porque sé que puedo. Les voy a contar una bonita historia resumida. Con permiso de mi mamá, le pedí a mi mamá permiso de contar su historia para mostrarles un poco cómo es salir del papel de víctima y que pueda servirles de inspiración a los demás. Mi mamá se casó cuando tenía 21 años, cuando estaba cursando la carrera de medicina, y terminó la carrera de medicina ya siendo mamá años después, porque decidió que quería ser doctora. Y entonces ella tenía un matrimonio en el que tuvo 3 hijos y estos hijos pues fuimos creciendo. Y la situación no resultó tan buena como ella hubiera deseado o incluso como mi papá hubiera deseado. El matrimonio no resultó ser del todo bueno pasado el tiempo y entonces había una gran insatisfacción en los dos. Sin embargo, ninguno de los dos daba un paso para terminar el matrimonio. Mi mamá en ese momento no tenía condiciones o recursos para salirse del matrimonio y apoyar pues, al desarrollo de sus hijos. Entonces uno podría pensar que mi mamá podría haberse quedado en el papel de víctima, pensando en que no tenía las posibilidades, no tenía los recursos, no tenía el apoyo de su familia, porque mis abuelos súper conservadores, con mucho amor, pero desde su propia historia, pues no consideraban que el divorcio era una cosa buena. Y entonces mi mamá, un buen día, en algún momento, pasado el tiempo, decidió que iba a detener esa situación, que no le estaba dando bienestar, ni la estaba ayudando a ser feliz, ni estaba siendo un buen ejemplo para sus hijos. Y decidió salirse de la casa, llevándose a sus 3 hijos, que para esta edad éramos hijos adolescentes y bastante consentidos, y a vivir en situaciones diferentes a las que habíamos vivido antes. Si mi mamá se hubiera detenido en ese momento y hubiera dicho no puedo, la vida le hubiera dicho, tienes toda la razón, Margarita, no puedes. Y entonces tu destino es quedarte en esta situación en la que pues no tienes recursos, no tienes forma, entonces pues ya te amolaste, mi querida Margarita, ahí te quedas. Sin embargo, mi mamá tuvo el valor de empezar a actuar y generar decisiones y tomar decisiones y atreverse y a generar, y a tomar riesgos para salir de ese papel de víctima
y eventualmente poder salir adelante, ¿no? Entonces, para mí esta es una historia que se las comparto, y de nuevo con todo el respeto y el amor y la autorización de mi madre, para dar un ejemplo de cómo a veces en las circunstancias más adversas nosotros tenemos todo el poder de transformarlas si tenemos el valor suficiente de amarnos lo suficiente para salir de estas situaciones o de estas relaciones que nos salen un poquito incómodas, ¿sale? Entonces, esto es bien fácil ubicarnos en papeles de víctimas. Un poco para ir cerrando este tema, lo que les voy a pedir es que cada quien piense en un rol, en una situación de vida, en una relación donde ustedes sienten que son víctimas, donde ustedes perciben que son víctimas, y si quieren váyanla poniendo y vean esa situación y vean esa relación como si ustedes fueran su amiga, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Que yo la verdad es que siento que mis hijos abusan terrible de mí porque, lástima Margarita, siento que mis hijos abusan terriblemente de mí, sobre todo en esta cuarentena, porque me tienen limpiando como una loca y me dejan la casa hecha un desastre. Entonces, pensemos que ese es un papel de víctima. Vamos a contarnos esa historia como si fuéramos una amiga y vamos a darnos un consejo. ¿Qué le diríamos a una amiga que está viviendo esa situación donde ella es víctima o se considera víctima? Porque siempre nos es mucho más fácil enfrentar la vida, tomar decisiones, tomar perspectiva cuando lo vemos en otros. Entonces, elijan alguna situación en donde sienten que son un poco víctimas de las circunstancias, anótenla y platíquensela a ustedes mismas como si fuera una amiga la que está viviendo eso. ¿Qué consejo le dirían? ¿Por dónde le dirían que empezara a trabajar para salir de ahí? Y pues vean ustedes qué tan cerca o qué tan lejos están de esas posibilidades para empezar a modificar esas cosas, ¿sale? Ahora, lo que les decía, siempre es mucho más sencillo, de nada Cecilia, qué bueno que te sirven. Siempre es mucho más sencillo y mucho más fácil entender cuando la vida o cuando alguien nos está haciendo daño, o está abusando un poco de nosotros, o consideramos que no tenemos la suficiente fuerza para resolver esa situación. Sin embargo, la realidad es que nosotros también somos victimarios. Es decir, nosotros también afectamos a la gente con la que trabajamos, con la que nos relacionamos, con nuestra familia. Nosotros también tenemos de repente estas acciones y estas situaciones que nos hacen ser victimarios. Y eso es lo importante del día de hoy, entender también dónde nosotros tomamos por víctimas a personas que están a nuestro alrededor, porque siempre es como más dulce pensar que es a nosotros a quien nos están pasando las cosas, y no nos gusta tanto o no nos es tan fácil reconocer cuando nosotros estamos infligiendo alguna desvalorización a alguien más. Muy bien, Flavia, te separaste con 4 hijos y luchas todos los días, y yo te voy a decir, mi mamá pudo salir increíblemente adelante con nosotros y con ella, y por supuesto también conciliando la relación con mi papá. Quiero decirles que hoy mi mamá y mi papá son grandes amigos porque pudieron curar su papel de víctima y de victimario, ambos en la situación en la que les tocó vivir juntos. Entonces, también es importante reconocer cuando nosotros estamos afectando a los demás. ¿Por qué? Porque también cuando nosotros hacemos daño o cuando nosotros imponemos nuestro juicio sobre alguien, tiene que ver con dolores, con tristezas, con enojos que la otra persona nos detona o que la situación nos detona, y saca esto que no es nuestro lado más bonito, pero que vive en nosotros. Y tenemos que también aprender a identificarlo para poder balancear estas dos fuerzas que combinamos todo el tiempo: el eros, el tánatos, la vida, la muerte, la víctima, la victimaria. ¿Por qué? Porque también es importante asumir que nosotros somos causantes
de situaciones complicadas para otros, porque si yo puedo ver eso en mí, también puedo ser empática y entonces también puedo cambiar esta situación. Lo que les decía, cuando a veces estamos en el papel de víctima, lo podemos hacer como desde la inconsciencia o la verdadera debilidad, pero también cuando estamos en el papel de victimario, lo podemos hacer con fuerza, lo podemos hacer con palabras, lo podemos hacer con acciones, lo podemos hacer con violencia psicológica, con violencia económica, lo podemos hacer con críticas, con juicios, podemos ser bien duros cuando somos victimarios con la gente a nuestro alrededor, pero también lo podemos hacer desde el chantaje. También podemos ser victimarios poniéndonos en una zona donde te necesito tanto, es que yo no sabría cómo, ¿no? Y hasta podemos mover nuestros ojitos con una dulce delicadeza para hacer que las demás personas generen o hagan esas acciones que nosotros queremos que hacer, invalidando su poder. Y esto es igualmente ignorando cuando alguien nos pone un tema sobre la mesa, cuando nos habla de un dolor, cuando quiere tener una conversación con nosotros en pro de resolver las situaciones y nosotros ignoramos, entonces ahí también somos victimarios. Y entonces es súper importante reconocer también nuestra capacidad de lastimar, nuestra capacidad de ejercer poder sobre otros, porque eso nos da balance, nos ayuda a entender que no somos ni tan débiles, pero que tampoco tenemos pues las alas de ángel aquí, de verdad es que yo soy tan buena. Todos tenemos estos elementos que nos conforman y que conforman nuestra personalidad. Todos somos víctimas y victimarios. León Tolstoy en su libro Resurrección decía que en todos los hombres yace la semilla del bien y del mal, y depende de la tierra fértil en la que nosotros hemos sido sembrados, donde tenemos una vena más hacia el bien o hacia el mal. Pero es importante también, porque todos somos seres humanos, todos tenemos enojos, todos tenemos situaciones complicadas, todos tenemos un día complejo, donde a veces es como, no es quien me la hizo, sino es quien me la paga, ¿no? Y entonces en estas situaciones reaccionamos de manera inadecuada con personas que también se sienten lastimados por nuestros actos, que también se sienten lastimados por nuestras decisiones. Y eso también es una responsabilidad importante que nos debemos a nosotros mismos de reconocer y de entender. Es importante para poder conciliar, porque entonces el trabajo que debemos hacer es conciliar estas dos partes, conciliar estos elementos donde no nos consideramos suficientemente fuertes para resolver, y conciliar esta parte adolorida o enojada de nosotros que también busca ejercer poder sobre los demás. Y eso nos permite estar en balance y nos permite entender la capacidad que tenemos para conectarnos con los otros, para conectar con nuestras relaciones y para conectar con las situaciones en las que estamos. Entonces también, para integrar esta parte de victimarios que vive en nosotros, la recomendación es: piensen en una persona, piensen en una situación en donde ustedes han infligido dolor o limitado el poder de alguien o generado una crítica consistente que ha deteriorado el valor de alguien. Algo en donde ustedes hayan sido victimarios de mayor o menor medida. No estamos pensando en la magnitud del trancazo, sino algo en donde seamos capaces de reconocer que aquí estoy yo ejerciendo un poder que no me corresponde sobre otra persona. Y entonces la manera de empezar a reconciliarnos con esta parte es aprender a pedir perdón, y es aprender a pedir disculpas. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Pónganme una manita si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí hay una manita, sí me escuchan. Bueno, entonces
estábamos hablando de aprender a pedir perdón, aprender a disculparnos con el otro, aprender a fortalecer nuestro poder asumiendo nuestras responsabilidades. Gracias, me escuchan. Aprendiendo a también saber acercarnos a los otros, porque muchas veces les exigimos a aquellos que sentimos que nos han quitado nuestro poder o que sentimos que nos están lastimando, que reconozcan nuestro dolor, que reconozcan nuestro sufrimiento, que reconozcan aquello que nos han hecho no positivo. Sin embargo, si no somos capaces nosotros mismos de aprender a acercarnos al otro con humildad, con empatía, con compasión y desde el amor, para pedir perdón y para pedir disculpas, no considero que tenemos el derecho de esperarlo de los demás. Porque de nuevo, el universo, la vida, que es tan maravillosa, nos responde aquello que le pedimos y nos responde aquello que hacemos. Entonces, es súper importante conciliar estas dos fases estas dos facetas que tenemos de víctima y victimario para empezar a encontrar nuestro balance y poder empezar a desbloquear nuestro verdadero poder personal. Porque también tenemos muchísimas cuentas pendientes que arreglar con otros para empezar a acomodar nuestra vida y empezar a disfrutarla de una mejor manera. Si tenemos cargando por ahí una discusión que nosotros comenzamos, que hicimos más grande y que no sabemos cómo regresar a conectar con esa persona, pues entonces también es un costal bien pesado porque no tenemos esta fuerza que nos da esa relación y el amor. Y la manera de reconciliar la manera y el resultado de reconciliar estos dos roles que jugamos en la vida es de nuevo mediante la aceptación de quienes somos y mediante el amor a nosotros mismos, mediante esta reconciliación primero con nosotros, porque tampoco se trata de ir por la vida diciendo es que soy una gran víctima o no, soy una desgraciada victimaria. Todos vivimos estos dos roles. Lo que tenemos que aprender es a reconocerlos y a modularlos para poder tener balance en nuestra vida. Ahora, una vez que lo hemos reconocido y una vez que hemos aprendido también a poner el alto y una vez que hemos aprendido a pedir disculpas, no significa que nuestra vida ya está resuelta y lo hemos logrado y ya estamos súper en el desarrollo y en la conciencia. Significa que tenemos integrada la capacidad para detectar más rápidamente estos roles que no son positivos para nuestro desarrollo ni nuestras relaciones y entonces actuar en consecuencia. Eso es lo que nos pide la vida, la acción constante. Es un trabajo de todos los días generar estas reflexiones, generar estas reconciliaciones, aprender a poner nuestros límites, ser amorosos con nosotros y con los demás. No es nada más una charla, no es nada más una lectura, no es nada más una disculpa. Es integrar esto como una forma de vida. Si no lo hacemos de manera cotidiana, perdemos el músculo. Y recuerden que lo más importante que tenemos, el músculo más importante que tenemos que ejercitar en nuestra vida es la mente, porque ahí viven nuestras creencias y nuestras creencias detonan nuestras emociones y nuestras emociones detonan nuestras acciones. Entonces volvemos a alimentar. Tenemos que trabajar constantemente en esto. ¿Por qué? Porque si no es como si yo quisiera, pues yo ya comí una vez en la vida y entonces como ya comí, mi cuerpo ya no necesita más comida. Yo ya estuve, ya hice mi comida y ahí se ve. Lo mismo es con el desarrollo personal, lo mismo es con el cuidado de nosotros mismos y de nuestro entorno. Es una actitud diaria de hacer una revisión, justo es una responsabilidad de revisarnos todos los días, porque si no caemos en estos roles y de nuevo los vamos a vivir y vamos a estar ahí y nos vamos a dar cuenta porque somos seres humanos, porque cuando salvamos o cuando hemos curado una herida,
pues destapa otra que no teníamos del todo curada, o emerge otra con una situación. Entonces el tema es tener estos espacios de reflexión donde nos revisemos, donde realmente resignifiquemos las situaciones que nos están pasando de manera cotidiana y podamos entonces transformarnos y reconciliarnos con lo que somos. Nadie se puede ir a azotar contra una pared y decir, ¿por qué a mí? Bueno, sí pueden, por supuesto que pueden, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. ¿Por qué a mí siempre me pasan estas cosas? Eso no va a resolver nada. Azotarnos con una pared, quejarnos, lo único que va a hacer es confirmarnos nuestras creencias. Lo único que le va a decir a la vida es, lo único que quiero es una pared para azotarme, no quiero una solución, quiero una pared para azotarme. Cuando le decimos a la vida y nos decimos a nosotros mismos, quiero seguir avanzando hacia mi gozo, hacia mi felicidad, entonces activamos acciones de reconocimiento personal, de decir, hoy aquí siento que no ejercí mi poder personal, mi responsabilidad conmigo misma de manera tan asertiva. ¿Qué puedo hacer para ejercer? ¿Cuál es ese momento? La manera en la que podemos revisar, un consejo que dimos en otro momento es, cuando yo estoy en un papel de víctima, lo mejor que me puede ayudar es escribir agradecimientos diarios. Es cambiar el foco de todo aquello que me duele y de todo aquello que me lastima para conectarme con esta energía del agradecimiento y ver aquello que nos pasa y que es bueno, porque eso cambia nuestro chip, eso cambia nuestra manera de pensar. Si yo salgo a la calle buscando coches rojos, lo único que voy a encontrar son coches rojos. Si yo salgo a la calle pensando que el mundo es agresivo, que el mundo no me quiere y que tengo una mala suerte, la primera vaca voladora, ¿qué creen que va a ser sobre mi cabeza? Porque de verdad, lo que les digo, la vida es maravillosa, la vida nos hace caso a la visión que tenemos y nos pone el foco en aquello en lo que ponemos la atención. Esto es un principio de física cuántica que les decía también, es la mente, el cuerpo sigue a la mente. Donde pongo mi mente, pongo mi atención, va mi energía y van mis acciones. Si yo pienso todo el tiempo que soy una víctima, lo único que voy a hacer es tratar de protegerme y eso me inhabilita aún más. Voy a estar con desconfianza de la vida, de las personas. Si yo me pongo en un tema de agradecimiento y empiezo a ver las cosas buenas que he logrado, las cosas buenas que me están sucediendo, la vida me va a decir, me encanta, aquí te van más cosas para observar, y va a empezar a iluminar esos espacios de mi vida y de mi día donde yo voy a encontrar el agradecimiento. Y eso me va a permitir de nuevo recuperar mi poder personal y cambiar la foto de la vida que yo me estoy contando a mí misma. ¿Sale? Les voy a contar este principio que lo pueden buscar en internet, que es real. Esto es un principio de física cuántica que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, me parece que es. Y es solo un dato curioso para que de verdad entendamos que el cuerpo sigue a la mente. La partícula más pequeña de la materia que hoy se puede medir, la partícula más pequeña, que ni me acuerdo cómo se llama, cuando los científicos en su laboratorio quieren medir su velocidad, se convierte en energía. Y cuando los científicos quieren medir su peso, se convierte en masa. Es decir, esta partícula tiene la capacidad de convertirse en lo que la mente del científico quiere medir. El científico le dice, quiero que te comportes de esta manera, y la partícula se comporta de esa manera. Y de esa partícula es la mesa en la que estoy, la cámara, el foco, todo esto. Esa partícula es la más mínima del universo. Y si esa partícula responde a la mente del científico, eso también es el principio que nos dice que nuestra vida responde al principio de nuestra mente. Donde pongo mi atención está mi vida. Donde pongo la intención están mis resultados. Entonces, de nuevo, para salirnos de este papel de víctima, pues hay que reconectar con todas esas cosas buenas
que tenemos, que nos suceden, y empezar a sanarnos por ahí. Y cuando estamos en nuestro rol de victimario, porque también estamos en un rol de victimario que también tiene que ver con elementos de defensa, antes de que me peguen, te pego. ¿Por qué? Porque el mundo se convierte en un entorno amenazante y entonces yo tengo que protegerme. O, de nuevo, traigo cargando aquí unas emociones, traigo cargando aquí una energía que no sé cómo deshacer. Y entonces, pues, no me la hiciste, pero tú me la vas a pagar. También tenemos que reconciliarnos con esa parte, porque vive en nosotros. Y no se trata de decir, qué mala soy, ay, entonces también voy a ir de nuevo a buscar una pared, ay, qué mala soy, me voy a pegar en la mano. No, lo que tenemos que hacer es hacer estas reflexiones de cómo nos estamos relacionando. Y entonces, una vez que yo puedo ver la manera en la que me estoy relacionando, puedo entender cuáles son los patrones que repito con mayor frecuencia, porque esos patrones generan un código de conducta que están conectados a una emoción que me hace reaccionar de esa manera. Y cuando yo puedo ver esos patrones, entonces yo puedo decir, claro, esto se conecta con esta herida que tengo. ¿Cómo sano esa herida? ¿Cómo me cuido a mí mismo? ¿Cómo me apapacho a mí misma? ¿Cómo me doy amor para de nuevo regresar al mundo y proyectar lo mejor de mí? Debemos perdonarnos y cambiar. Y también es súper importante este tema de saber pedir perdón a aquellos que hemos lastimado. Y puede ser muchas veces que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, o puede llegar una persona a decirnos, esto que tú hiciste o esto que tú dijiste me lastimó. Y decimos, ay, qué exagerada, pero nada más fue un comentario, pero no era esa la intención. Y ahí lo que hacemos es desvalidar al otro. Le decimos que no tiene el derecho o la razón para enojarse, y entonces no activamos esto que a esa persona le daría consuelo o le daría confort. Entonces es súper importante, si nosotros queremos que también la vida nos regrese estas validaciones y nos sane, pues también nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. Es muy importante el tema del viernes, justamente cuando detonamos o encontramos estos patrones que nos llevan hacia el rol de la víctima o hacia el rol de victimario, encontrar con qué heridas emocionales están conectadas y trabajarlas. Y el viernes va a haber una plática de la herida narcisista, que además la va a dar mi mamá, hermosa y preciosa. Entonces se la súper recomiendo. Pero esas heridas están latentes en cada uno de nosotros de distinta manera. Y la responsabilidad y el ejercicio es revisarlas, ir a ellas y entonces buscar la manera de sanar nuestro corazón para poder regresar al mundo dando lo mejor de nosotros mismos, activando nuestro poder personal, permitiendo que los demás activen su poder personal, y entonces eso nos llevará a mejores relaciones, a mejores situaciones. Claro que sí, el principal, mira, todo, Crismer, todo lo que queramos que nos den los demás, nos lo tenemos que dar nosotros primero. Si nosotros queremos que los demás nos perdonen o aprender a perdonar, tenemos que perdonarnos nosotros mismos. Y la manera de perdonar, la manera de curar es resignificar nuestras experiencias. Muchas veces cuando nosotros hemos sido agresivos con nosotros mismos o con los demás, nos cuesta mucho trabajo perdonarnos porque nos da vergüenza. La vergüenza es un sentimiento horrible. Nos da vergüenza nuestra actitud, nos da vergüenza nuestra conducta. Tal es la vergüenza que no nos atrevemos ni poner en la luz ahí porque nos hace sentir mal. Entonces es importante resignificar las situaciones que hemos vivido. ¿A qué me refiero con resignificar? Cuando estamos involucradas en una situación emocional que es negativa, lo primero que hacemos es conectamos con nuestra creencia para confirmar que eso sucedió porque esa persona es mala o porque esa persona me tiene mala fe o porque se la ganó. Y estamos hablando desde el enojo, estamos hablando desde el coraje. Entonces, para resignificar, buscamos un momento verdaderamente de tranquilidad,
buscamos un espacio personal donde podamos hacer un ejercicio de respiraciones. Podemos hacer 4 veces el ejercicio de 4 tiempos para respirar, 4 para inhalar, 4 para sostener, 4 para exhalar y 4 vacío, pero eso lo podemos ver en otro momento. Entonces calmamos nuestra mente, vamos al centro de nuestro corazón y somos objetivos con esa situación que sucedió. Y entonces, si yo lastimé a alguien o me lastimé a mí mismo, primero que nada, pienso que esa situación sucedió porque no la pude controlar, porque me detonó algo que estaba en el estómago. Y entonces me voy a entender qué es eso que me detonó esa reacción grosera, agresiva o cualquiera que haya sido. Y entonces cuando yo puedo ver esta emoción, lo primero que tengo que darme es amor a esa emoción. Las emociones negativas se curan abrazándolas, se curan dándonos amor, se curan entendiendo que somos personas que estamos viviendo situaciones complicadas en nuestra vida, integrándonos con otros seres. Nos damos amor, nos cobijamos, nos perdonamos y regresamos al mundo para poder expresar eso que hemos aprendido de nosotros mismos. El autoconocimiento es para valientes, sin duda, porque de nuevo se requiere un trabajo sostenido, un trabajo personal. No es una cosa de un día, son prácticas cotidianas y lo platicamos. El agradecimiento, escribir todos los días entre 3 y 5 cosas que yo agradezco que me pasaron en el día, me conecta. Darme estos espacios de reflexión. Si ya tuve una discusión, si ya tuve una situación mala, ok, ya la tuve, pero sé que voy a tener un espacio que me voy a dar a mí misma, que no necesariamente pensemos que, bueno, siempre la meditación son 30 minutos, pero 10 minutos, donde yo me permita respirar, donde yo permita tranquilizar mi alma, donde yo permita estar en este espacio donde me siento cómoda, revisar qué hay en mi corazón y entonces poder ver eso que hay en mi corazón, ponerlo en la mano y decir, bueno, esto ocurrió de esta manera, por esta razón, me cuido, me procuro, me protejo, me amo, soy empática conmigo mismo y vuelvo a conectar eso con mi mente. Hay muchas prácticas. La autocompasión, Claudia, no necesariamente es mala. La autocompasión también es un sentimiento de reparación personal. Si somos compasivos con una persona que vemos en la calle, también seamos compasivos. Ahora, no seamos permisivos, es decir, no nos pasemos de largo siempre o no nos disculpemos siempre con es que tengo un gran dolor, entonces de veras por eso que no me puedo controlar y por eso me convierto en Godzilla, ¿no? No seamos permisivos, seamos compasivos con nosotros mismos para curarnos y trabajemos esas situaciones. Entonces las recomendaciones es: ¿cuál es una cosa en donde yo me pongo en papel de víctima que siento que no puedo controlar? La escribo y me la platico como si me la estuviera platicando una amiga, y cuando lo veo desde fuera, a veces yo cuando hago este ejercicio, lo veo desde fuera y digo, ¡ay, qué bárbara, qué exagerada! O ¡ay, qué bárbara! Pero si la solución está ahí, porque es mucho más fácil cuando despersonalizamos, cuando nos salimos de la emoción para poder ver objetivamente, y entonces podemos reconfigurar qué acciones nos ayudan a salir del papel de víctima. Para reconciliar con el papel de victimario, que de nuevo es algo que vive en nosotros, es algo que nosotros también tenemos, pensemos en una acción, en una situación o en alguna constante de nuestra vida. Ahorita vamos, Adriana, con esto de cómo me perdono si me agredí y no me arrepiento. Aquí nada es a la fuerza, aquí todo tiene que ver con el querer, el hacerlo. Pero bueno, regresando al tema del victimario, vamos a reconocernos en aquellas situaciones o en aquellas relaciones en donde generalmente somos nosotros quien quitamos el poder a alguien más. Busquemos una situación sencilla y escribamos una disculpa. Hoy, estando en esta cuarentena, podemos mandar un WhatsApp para decirle a alguien con quien discutimos,
lamento mucho haber reaccionado de esta manera, espero que podamos recuperar esta conversación más adelante, o mi intención no era esta, simplemente a veces no sé cómo reaccionar. También la honestidad, la vulnerabilidad nos ayuda a salir de este papel de victimarios, a aprender a perdonarnos y por lo tanto generar esta energía que también nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos. Y entonces tenemos conciliadas estas dos energías. Recuerden escribir sus agradecimientos todos los días, es muy importante. Y cuando no sé qué hacer con esta emoción, incluso esta que decías, ¿cómo me perdono si me agredí y no me arrepiento? Cuando estamos con eso, si eso te causa incomodidad, lo primero, Adriana, es que para querer transformar algo es porque nos causa una incomodidad visible, nos causa un dolor. Y entonces vamos a este espacio donde estamos con nosotras mismas, donde conectamos con nuestra respiración, donde no ponemos nuestra mente en blanco, donde nos ponemos en contacto con lo que hay aquí. Y entonces platicamos con nuestras emociones, las sacamos, las ponemos frente a la mesa, somos honestas con nosotros mismos y conectamos este dolor de dónde viene, este enojo de dónde viene, esta frustración de dónde viene, por qué me hice daño, qué quería provocar en mí, qué quería provocar en los demás, porque generalmente cuando nos hacemos daño, dígase cuando nos hacemos daño con una situación de lastimarnos físicamente, cuando nos hacemos daño porque comemos de manera inadecuada, cuando nos hacemos daño de maneras muy visibles, es porque queremos a través de nosotros lastimar a alguien más. Queremos provocar algo en los demás. Queremos que alguien reaccione a esta situación. Entonces también buscar qué fue lo que me llevó a agredirme a mí misma, qué era lo que yo quería provocarme para provocar en alguien más. Y entonces empezar a curar desde ahí. Y también todos estos elementos que son más intensos, por así decirlos, las terapias. Bueno, yo soy fan de la terapia, yo voy a terapia desde que tengo 25 años, tengo 45 años y mi espacio terapéutico es un espacio tan sagrado como mi espacio de meditación, porque me ayuda a reconstruir mis historias. ¿Cómo me perdono de una codependencia que tengo y no la puedo dejar ir? Primero, Margaret Leibon, de nuevo, si es algo que te afecta de manera importante en tu vida, la terapia siempre es una gran recomendación, pero también hay que entender, esta codependencia te da algo bueno, en tu vida, así sea, que sea una situación, porque te da algo bueno porque estás ahí. Ahora, ¿con qué dolor se conecta? ¿Con qué herida se conecta? Si es una relación de pareja en donde eres agredida, si es una relación de pareja donde esta persona tiene una adicción o donde tú tienes una adicción, eso está conectado a un dolor, generalmente de tu infancia, generalmente algún rol o alguna carencia afectiva que no está resuelta, y la única que puede componer y darte el amor de esas carencias afectivas que tuvimos en la infancia eres tú misma. Entonces no es tan sencillo no es un paso sencillo de cuáles son los 3 pasos para perdonarme de una codependencia. Se requiere tener muchos espacios de reflexión apoyados, asesorados, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Víctima de la codependencia o víctima de la manipulación, que ahí es donde entra también nuestro rol de víctima y victimario. Y cuando a veces lo hacemos muy frontal, como quien comentaba por ahí que se había hecho una agresión, eso es bien frontal, eso es bien claro, eso es un mensaje directo que quiero que llegue a la persona directa. ¿Por qué quiero que llegue de esa manera? Y la otra parte también es la manipulación o el papel en el chantaje. A veces también entra la parte pasivo-agresiva, como de, pero si yo no estoy haciendo nada para provocarte, ¿no? Si yo no, y hay una situación que nos ayuda a veces a
a sacar la parte no tan positiva de nosotros. Entonces, lo que es súper importante es reconocernos que somos víctimas y victimarios de las situaciones, de las relaciones y de la vida, y que esta es una parte que nosotros podemos sanar para eventualmente seguir sacando nuestro poder personal y vivir vidas que sean placenteras y que sean buenas para nosotros. De nuevo, el mensaje principal es: la vida es maravillosa y es una tienda de dulces para nosotros. Si yo le pido a la vida dulces de chocolate, me va a dar dulces de chocolate. Si yo le pido a la vida dulces de chile, me va a dar dulces de chile. Y entonces es muy importante lo que tenemos construido en nuestra mente, en nuestro corazón, porque la manera en la que nosotros nos enfrentamos y en donde ponemos nuestra atención es lo que los resultados que vamos a tener, y reconocernos en el rol que estamos haciendo y seguir creciendo, sin duda. Esto, como hemos hablado en distintas charlas, es un proceso continuo. La vida, el crecimiento personal, el desarrollo espiritual, la construcción de una vida con plenitud es un trabajo de todos los días que requiere que pongamos nuestra atención. Claro que se nos va el avión, claro que es difícil, claro que no vivimos en una cueva con los Dalai Lamas, donde pues no creo que sea tampoco tan sencillo, pero nos parece que puede ser más sencillo. Estamos en la vida cotidiana y estamos relacionándonos todo el tiempo con personas que traen las mismas heridas. Algunos vienen más habilitados para reconocerlas, algunos no, pero también vivimos en un mundo hermoso, en un mundo donde hay personas que nos habilitan esas herramientas, donde hay personas que dan servicio, donde hay personas que nos ayudan a seguirnos construyendo. Entonces nosotros también decidimos. A mí también siempre me gusta decir que la vida es un restaurante y tiene mesas, y hay mesas donde el servicio es malísimo y hay mesas donde está el mesero, el mejor mesero, y me trata perfecto. Yo decido en qué mesa sentarme. Yo decido en qué mesa sentarme por las personas con las que decido relacionarme, la manera en la que decido relacionarme, la información que introduzco en mi mente y todos estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos quedamos aquí el día de hoy, y para dejar como este trabajo personal de ubicarnos en los distintos roles y ubicar cuáles son como estos elementos que tenemos que sanar en nosotros mismas, buscar los espacios personales y los espacios si se requiere un profesional para hacerlo, y no necesariamente es como tienes que ir a una terapia. Hay muchas maneras, hay muchas herramientas terapéuticas, hay muchos enfoques que pueden ayudarte a mover de esta situación. Lo primero que tenemos que hacer es dar el primer paso, que es querer resolver esta situación. La semana siguiente vamos a empezar a platicar de cómo desbloquear nuestro poder personal. Vamos a entender cuál es el poder personal del femenino, cuáles son algunos elementos históricos que hemos venido transfiriendo en nuestra cultura, que a veces nos han bloqueado nuestro poder femenino, y vamos a empezar a platicar de cómo desbloquear nuestro poder femenino, nuestra fuerza, nuestra capacidad desde lo que cada uno somos, ¿sale? Entonces, les dejo un gran abrazo, dense los espacios, no nos vayamos a pegar contra la pared, no le pidamos a la vida paredes para pegarnos porque nos la va a dar. Pidámosle a la vida oportunidades para mejorar en amor nuestras relaciones y nuestras situaciones, porque las vamos a encontrar, pero depende de la voluntad y depende del ejercicio personal todos los días. Bonita noche, que la pasen muy bien. Bye.